El método Zen por el cual aprenderás a vivir sin pensamientos, sin la mente, es llamado Koan. Se trata de un método muy especial, es la mayor contribución del Zen al mundo. Al igual que existen otros métodos en otras escuelas, por ejemplo Vipassana, la mirada discriminadora, es el método que el Buda ofreció al mundo. Clara visión. También son métodos las posturas de yoga de Patanjali, una contribución esencial al mundo. La contribución especial del Zen es el Koan. Un koan es un acertijo, muy especial, un acertijo que es imposible solucionar, un acertijo que no puede solucionarse a través de su formulación. Piensas y piensas. Hay que pensar, reflexionar, y meditar sobre ello. Por ejemplo, a los discípulos se les dice que mediten sobre el sonido del aplauso de una sola mano. Pero una sola mano no puede aplaudir, y por ello la solución aparece prohibida, rechazada, desde el principio. Una mano no puede crear el sonido de un aplauso. Para aplaudir son necesarias al menos dos manos. Aplaudir significa la intervención de ambas. Aplaudir es un conflicto, y por ello no puede suceder con una sola mano. Así que el acertijo es imposible. No se trata de un acertijo normal y corriente. Tampoco se trata de que si piensas lo suficiente acabarás dando con la solución. No. Cuanto más pienses, más imposible te parecerá la solución. La solución no existe. Es algo que se ha negado desde el principio. El koan debe ser formulado de tal manera que tu mente no tenga la posibilidad de pensar en ello, y tienes que pensar en ello. Y el discípulo se sienta en meditación, y continúa pensando. Y piensa, y no deja de pensar. Pasan los meses y empieza a enloquecer, el sonido del aplauso de una sola mano. Y se presenta al maestro con muchas soluciones, y el maestro le dará de palos. También eso es algo particular del Zen. La compasión es tan grande, que si el maestro cree que dar de palos será de ayuda, entonces apaleará. Si cree que dar un puntapié ayudará, entonces dará puntapiés. Si siente que hay que echar a un discípulo por la ventana, entonces lo arrojará por ella. Hará todo aquello que crea que es necesario. Y no lo hará de manera premeditada, sino que mirará al discípulo, y será aquello que suceda en ese momento en su consciencia. Su comportamiento será totalmente inesperado. Un maestro Zen es impredecible. Si acudes a un Swami lingüista, verás que siempre es predecible. Si le haces una pregunta, su respuesta será predecible. Recitará los Vedas, los Upanishads, casi como un loro. Sabrás su respuesta por adelantado. Pero no sucederá así con un maestro Zen. Si acudes a un maestro Zen, nunca sabrás qué puede suceder. Nadie lo sabe. Son tan inmediatos, incluso al cabo de miles de años, que no puede decirse nada acerca de cómo reaccionará un maestro Zen frente a tu pregunta, de cuál será su respuesta. El discípulo llega con muchas soluciones, que son regulares, porque la solución es imposible. Así que incluso sin necesidad de escuchar la respuesta, la que trae el discípulo, el maestro sentirá la necesidad de golpearle. Sucedió una vez, llegó un discípulo, que había estado presentando una u otra solución al koan de aplaudir con una sola mano, desde hacía 3 meses. En esta ocasión llegó con la idea de que golpearía la pared con la palma de la mano. Ahora bien, esa no es una solución. El maestro le golpea. Y así todo el tiempo. Cada día aparece con una cosa u otra. Imagina y piensa que tal vez funcione en esa ocasión. Ya han pasado 3 meses, así que llega, y antes de que haya tenido tiempo de abrir la boca, el maestro le da un bofetón. Y el discípulo dice, un momento. Ni siquiera he abierto la boca. Y el maestro responde, entonces sería demasiado tarde. Si dices algo, será demasiado tarde. Y ese día le sucede algo al discípulo. No ha dicho nada. Cada día ha ido diciendo algo, y claro, le ha caído un palo, así que no tenía sentido. Y por ello acabó por pensar que todo lo que dijese estaba equivocado, y que por eso era golpeado por el maestro. Pero ahora había desaparecido incluso ese razonamiento. No había dicho nada, ahora se trata de algo con lo que la mente ya no puede. Cuando la mente no puede con algo, renuncia. Cuando la mente demuestra su impotencia ante algo, renuncia. Un koan es un acertijo que no puede resolverse, pero en el que hay que pensar. Durante horas, durante 6, 8, 10, 12, y a veces durante 18 horas, el discípulo no hace más que sentarse absorbido, observando el problema desde todos los ángulos, teniendo en cuenta todas las posibilidades. Intentando penetrar en él desde este o aquel lado. Intenta desentrañar el problema desde todas las direcciones, en todas las dimensiones, a fin de hallar la solución.
llega ante el maestro y se encuentra de nuevo enfrentado a sí mismo. ¿Qué sucederá? Poco a poco se van agotando todas las posibilidades. Ya ha pensado en todo lo pensable. Ahora da la impresión de que no existen más posibilidades, de que no se puede ir más allá. Y entonces, un día, empieza simplemente a observar el acertijo, y no se manifiesta pensamiento alguno. Esa es la cuestión, observar el acertijo sin que surja pensamiento alguno. Y cuando no surge ningún pensamiento, entonces puedes ver en el acertijo, que es absurdo. Sí, ya habías pensado que era absurdo en muchas ocasiones anteriores, de hecho, sabías que lo era, que no podía resolverse, pero eso también provenía de la mente, no se te había revelado. Esa era la solución de tu mente, no se puede resolver, ¿para qué preocuparse entonces? Abandónalo, olvídate de ello, no puede resolverse. Pero eso también salía de la mente. Un día, cuando la mente dejó de tener que decir, cuando dejó de funcionar de puro agotamiento, cuando perdió toda su pericia, toda su eficacia, cuando toda su inteligencia ha demostrado no servir de nada, desaparece. Y en esa rendija, aparece la revelación. En esa rendija puedes ver, y ves por primera vez. En esa rendija el pensar no está, pero tiene lugar el conocer, y esa es la cuestión de la transformación. Cuando se detiene el pensamiento y surge el conocer, cuando los pensamientos desaparecen, y aparece la claridad, puedes ver que la verdad no es algo que pueda pensarse, sino que ha de verse. Por eso, a quienes alcanzan la verdad se les llama a veces visionarios, y no pensadores. La han visto. Han entrado en ella, no han pensado en ella, no son grandes filósofos ni lógicos. Son personas sin mente, son personas más allá de la mente. Miran directamente, sin ningún pensamiento entre ellos y la realidad. Lo que se revela tal cual es, en su talidad. La mente ya no está ahí, funcionando a través del pensamiento. No hay más oleadas, en un espejo. Y solo refleja lo que es. Si se tiene algo más en lo que pensar, entonces no es el auténtico fin. Si crees que sigue habiendo algo en lo que pensar, entonces este no es el auténtico fin. La mente no desaparecerá. No puedes obligarla. No puedes decir, muy bien, si no hay nada que pueda pensarse, entonces pondré la mente de lado e intentaré ver. No podrás hacerlo, porque la mente está ahí. Todo eso lo está haciendo la propia mente, y todo lo que se haga a través de la mente, no hace sino reforzar la propia mente. Si todavía tienes algo en lo que pensar, si sientes que la mente todavía puede proporcionarte alguna respuesta, si todavía mantienes la mínima confianza en la mente, entonces no has llegado al verdadero final. Cuando se alcanza el final de verdad, el pensar se detiene, y comienza el ver. Y en este ver radica la revolución, el cambio radical, la mutación, la metanoia. Es como cuando utilizas un taladro, pregúntale a un carpintero. La gente zen dice que es como utilizar un taladro. Mientras puedas taladrar es que no has llegado al final. Cuando no hay más resistencia, entonces no puedes seguir perforando, pero así es como funciona interiormente. De repente desaparece toda resistencia. No queda nada más que taladrar. El pensamiento se torna impotente. Cuando no puedes taladrar más, es que has llegado al final. Cuando no puedes pensar más, has llegado al final. Entonces no hay palabra, pensamiento o imagen, nada, solo la nada. Has llegado al final de la mente, o llámalo el fin del mundo. Has llegado hasta donde hay un cartel que dice, este es el fin del mundo. También está el otro lado. Y el otro lado es el auténtico. El mundo que finaliza no es la realidad, pero sí que es el comienzo de Dios. El mundo que acaba es la enfermedad desapareciendo, y al otro lado aparece la salud. Estarás sano por primera vez, y completo, y santo. Así que no escapes. Aterrador, resulta aterrador cuando no puedes taladrar más con la mente. Como te has identificado tanto con ella, hasta el punto de creer que eres la mente, al creer que esta no funcionará más te sientes perdido, dices me estoy volviendo loco. Sí, es casi como una locura. Y digo, como una locura, pero no es igual que la locura, no es exactamente como la locura. En la locura, la mente continúa. De hecho, en la locura, la mente funciona más, continuamente, durante 24 horas. Empieza a funcionar de manera irracional. Se torna extraña, carece de lógica, deja de ser racional, y razonable. Se desparrama en todas las direcciones, se torna contradictoria. Pierde todo contacto con la realidad, pero la mente continúa. Fíjate bien, un loco está más en la mente que tú. Si estuvieses demasiado en la mente acabarías volviéndote loco. Los locos están por delante de ti en la cola.
Han utilizado más que tú su mente. La han utilizado hasta el extremo, por eso se han desquiciado. Son muy mentales. Cuando tiene lugar el Satori, o cuando se detiene el perforar y la mente deja de funcionar, puede que durante un instante sientas que te has vuelto loco. Pero de hecho esa posibilidad no existe, porque solo la mente puede enloquecer. Pero ahora ya no hay mente, y por lo tanto no puedes enloquecer. Puede que te asalte esa idea durante un momento, porque habrás vivido tanto con la mente, que te asustes cuando se detenga de repente. Te hallarás en una vaciedad. Y ese vacío es muy espeluznante. Es como la muerte. Estás desapareciendo, perdiendo identidad. Resulta paralizante. Durante un instante. Y ese es el punto en que necesitas un maestro para que te empuje. Si considera que darte un puntapié será beneficioso, entonces te lo dará. Si le parece que darte una paliza te irá bien, entonces te la dará. Si cree que lo necesario es besarte, entonces te besará. Nadie sabe lo que hará. Ni siquiera un maestro sabe qué resulta necesario en cada momento. Lo decide en el momento. Y tras un pequeño gesto, te empuja, y entonces habrás dado el primer y último paso. Una vez hayas dado el salto, y visto el otro lado del fenómeno, y hayas leído el cartel del otro lado, verás que ahí empieza Dios. Entonces estarás tranquilo. Entonces no habrán más problemas. Todos los problemas habrán desaparecido. De hecho, el origen de todos los problemas, la propia mente, también habrá desaparecido. Entonces se empieza a vivir una vida no problemática. Se empieza a vivir por primera vez. Pero si te encuentras con Dios, o con el Buda, o con Cristo, o con cualquier otro ser divino, entonces ese no será el auténtico final, recuérdalo. Si llegas a ese punto, y de repente ves a Cristo delante de ti, derramando su compasión y su amor sobre ti, entonces es que no es el auténtico final. Tu mente está poniendo en práctica su último truco. O si te encuentras a Krishna con su flauta, entonando una bella canción, ese es el último esfuerzo de la mente para tratar de seducirte. O si te encuentras a Dios en el trono celestial rodeado de una corte de ángeles, es que te habrás perdido, que todavía no has llegado al auténtico final. Vuelve a ser una proyección. Se trata de algo que hay que comprender muy bien, porque el Zen insiste mucho en ello. Si tienes algo que ver, si sigue habiendo algún objeto, entonces es que no es el fin de verdad, y por lo tanto todavía queda algo que perforar. Por eso, el gran maestro Zen, Huineng, dijo: si te encuentras al Buda, mátale enseguida. Si en el camino te encuentras con el primer patriarca, Bodhidharma, mátale enseguida. Sin piedad. Continúa taladrando, perfora incluso al Buda. A menos que llegues a la nada, deberás seguir taladrando y perforando. Solo el Buda ha dado el último paso, porque la gente solo ha ido hasta el penúltimo. Ahí es donde está Dios, y es tan hermoso. Es hermoso. Contemplar a Dios es tal bendición, o bien ver cómo despierta la Kundalini, una experiencia maravillosa, tremenda. No habrás conocido nada igual. O bien hay luz en tu interior, una luz infinita. Miles de soles surgiendo a la vez, tanta luz, una luz tan deslumbrante. Es increíble. O bien ves el loto de 1000 pétalos desplegándose en tu cabeza. Una maravillosa fragancia hasta entonces desconocida que se derrama sobre ti. Todo ello te transporta a otro mundo. Pero el Zen dice que sigas taladrando. Sí, la Kundalini ha despertado, pero ese no es el final. Has visto la luz, pero ese no es el final. El loto se ha abierto, pero ese no es el final. Sigue perforando. Llega hasta la nada. La propia experiencia es la barrera, porque experimentar es un juego de la mente, y la mente es tan inteligente que si buscas a Dios, te suministrará a Dios. La demanda crea la oferta. Si buscas a Krishna con demasiado ahínco, la mente te suministrará a Krishna. No cedas, porque no habrás llegado al final, sino que volverás a perderte en Krishna. Y tarde o temprano incluso Krishna acabará desapareciendo. Una vez la mente se ha detenido, tu Krishna desaparecerá. Podría pasar lo siguiente. Ves a Krishna con su flauta, y ves unas hermosas muchachas danzando a su alrededor, las gopis. Tarde o temprano olvidarás a Krishna, y te enamorarás de una gopi. Y el mundo volverá a comenzar. La mente es muy astuta, y cuando es cuestión de vida o muerte para ella, y es cuestión de vida o muerte cuando estás en meditación, la mente intentará todo lo posible para autoprotegerse. Es cuestión de supervivencia. Así que no la escuches. Dice Huineng: se te ha dicho que te dejes guiar por el Buda, por el Dharma, y por la comunidad de buscadores, pero yo te digo que te guíes únicamente por ti mismo.
Si te dejas guiar por el Buda, y el Buda aparece como una flor de loto, de una hermosura tremenda, celestial y divina, Winen dice, mátale enseguida. No esperes ni un minuto, porque es tan fascinante que te puedes perder. Destrúyelo. Despídete, dile adiós. Dile, vale, gracias, pero apártate de mi camino. No te dejes guiar por el Buda, dice Winen, un seguidor del Buda. No te dejes guiar por la ley, por el Dharma. No te dejes guiar por la comunidad. Te digo que simplemente confíes en ti mismo. Cuando te quedas solo, completamente solo, esencialmente solo, entonces has llegado. Si hay algo más como objeto, entonces todavía no has llegado. Sigue persistiendo la dualidad, que ha hallado un nuevo modo de ser. Cuando solo es uno, entonces se ha llegado. Así que confía solo en ti mismo. Dice Winen, mi consejo es que al no tener nada que hacer, te tomes un descanso. Y aunque aparezca el bárbaro de ojos azules, Bodhidharma, solo podrá enseñarte a no hacer nada. Vístete, come y mueve las tripas, eso es todo. Ni muerte, ni temor, porque no hay nadie que muera. No hay transmigración, ni temor, porque no hay nadie que transmigre. Siempre es aquí. No hay ningún sitio al que ir. Cuando Winen se estaba muriendo, hubo alguien que preguntó, ¿a dónde vais, maestro? Winen abrió los ojos y dijo, ¿qué tontería de pregunta es esa? ¿Dónde se puede ir? No hay sitio alguno al que ir. Uno siempre está aquí y ahora, ¿te has dado cuenta de esa cualidad de conciencia? Siempre estás aquí y ahora, no puedes estar allí, y luego ¿cómo podrías estar allí luego? Cuando llega es mañana siempre aparece como presente, nunca llega como un mañana. Cuando se ha ido es ayer, cuando todavía no ha llegado es mañana, pero siempre que está aquí es hoy, y solo puede ser en el hoy. No puede ser en el ayer, no existe. No puede ser en el mañana, pues todavía no es. Siempre eres aquí y ahora. ¿Te has dado cuenta de ese fenómeno? No puedes estar en ningún otro lugar. Winen dijo, ¿a dónde podría ir? No hay ningún sitio que ir, ni nadie que vaya. Soy uno con el todo. No hay muerte alguna que temer, ni transmigración a la que temer, ni nirvana que alcanzar, ni iluminación a la que llegar. Intenta ser tan ordinario como te sea posible, sin tener que hacer nada. Ese es el enfoque Zen, no hay que hacer nada. No hay nada que hacer. Uno solo tiene que ser. Tómate un descanso, y sé ordinario y natural. Come tus alimentos, duerme, y mueve las tripas. El Zen es la manera natural, el camino natural. Ser natural es el camino. Libera la mente. No hagas el mal intencionadamente, ni hagas el bien deliberadamente. No te aferres a nada. Eso es el Tao. Y con eso basta. No te aferres a nada. A veces te aferras al dinero, a veces a la esposa, al marido, y a veces empiezas a aferrarte interiormente a Krishna y a Cristo. No te aferres a nada. Solo entonces podrás llegar al verdadero fin del mundo, y el fin es el principio, y el caos es creación. Otro maestro Zen, Xuan Chien, dice, aquí, donde estoy, no hay verdad alguna que pueda comunicarte. Mi deber es aligerar la pesada carga de peso muerto que llevas a la espalda. Mi misión es destruir todo aquello que te ata, y te convierte en un esclavo. Mi deber es matar todo aquello, y a todo aquel que se interponga entre ti y tú mismo. La gente Zen es en verdad de una cualidad distinta. Es imposible hallar esas expresiones en otros lugares. Es imposible encontrar declaraciones tan rebeldes, expresiones tan fieras, tan radicales, y tan vivas. Han pasado cientos de años, pero Xuan Chien continúa siendo un rebelde. No se puede edificar una tradición basándose en él. El Zen es la única religión que no se ha convertido en una tradición, no puede ser. No permite que nada se asiente. Ni siquiera le permite la entrada al Buda. Ni habla acerca de la verdad. Lo que dice es, aquí, donde estoy, no hay verdad alguna que pueda comunicarte. Apartamos todo lo que está en medio. Y cuando no queda nada, es la verdad, cuando te hallas esencialmente desnudo, en tu desnudez esencial. Cuando no te queda nada, excepto tu puro ser, eso es la verdad. Sí, este Xuan Chien tiene razón, dice. Aquí, donde estoy, no hay verdad alguna que pueda comunicarte. Y eso es lo que yo también os digo. Aquí, donde estoy, no tengo verdad alguna que ofreceros, y lo único que hago es apartar las mentiras de vosotros, las mentiras que se han ido acumulando a lo largo de los siglos, las falsas concepciones, las nociones absurdas. Las quito de en medio, poco a poco. Lo único que hago es quitaros cosas de encima. No os estoy dando nada.
Cuando os quedáis sin nada, y cuando no os apegáis a nada, ahí está. Siempre ha estado ahí, y lo único que necesitáis es abrir los ojos por completo. Al destruir la mente, el Zen también destruye el ego, porque en realidad se trata de dos nombres para la misma cosa. Escuchad la historia que escribe Suzuki acerca de un gran maestro Zen, Ryokan. En sus poemas, Ryokan hace alusiones a un bosque de bambúes que rodea su cabaña. Le gustaba mucho su sabor, pero sobre todo cómo crecían de rectos, su intenso verdor, que mantenían todo el año, sus raíces hundiéndose firmemente en el suelo, mientras que el tronco es hueco, simbolizando la nada. A la gente Zen siempre le ha gustado los bambúes. El bambú es su símbolo. ¿Por qué? Porque es verde durante todo el año. Es verde en todas las estaciones, llueva, haga calor, llegue el invierno o lo que sea, siempre es verde. No hay nada que lo haga cambiar. Vive una especie de eternidad. Su verdor implica su frescura, su juventud, su esplendor, su viveza. No acumula peso muerto. En segundo lugar, cuenta con firmes raíces en el suelo, está muy enraizado. Ese también es un punto muy importante que hay que recordar. Una persona necesita estar muy enraizada. Estamos en la tierra, somos de la tierra, y estamos hechos de la tierra. Necesitamos estar tremendamente enraizados. Hay muy poca gente que esté realmente enraizada. Son como árboles desenraizados. Y eso que denomináis religiones, os desenraiza enormemente. Empezáis a vivir en el cielo, en las alturas, y os olvidáis de la tierra. De hecho, no solo os olvidáis, sino que se os ha enseñado a estar en contra. La condenáis. ¿Cómo podéis pues estar enraizados si condenáis la tierra? El Zen está muy enraizado en el mundo. No está contra el mundo, sino más allá, recordadlo. No os enseña ninguna religión antimundana, sino una religión mundana, no obstante muy de otro mundo. Dice, vive en el mundo pero no seas del mundo. No te dice que renuncies al mundo. Ese es también mi punto de vista, y por ello mi amor por el Zen. Vibramos en la misma longitud de onda. El bambú está muy enraizado. Y se eleva mucho hacia el cielo, hasta una altura imposible. Un bambú es un árbol muy delgado, pero derrota a muchos árboles. Se eleva a gran altura. Se mueve con el viento sin miedo, porque está enraizado en la tierra. Canta 1001 canciones en el cielo, pero no está contra la tierra. Tiene alas, pero también cuenta con raíces. Y la tercera cosa, que es muy significativa, es que está vacío por dentro. Y así es como debería ser el ser humano. Enraizado, siempre verde, joven, fresco, vivo, palpitante, desbordante de energía, bailando y celebrando, y no obstante, vacío por dentro. Vacío como un bambú. Ryokan debe haber amado muchísimo el bambú, porque compuso muchas canciones sobre él. También pintó muchos bambúes. A Ryokan le gustaba esa característica del bambú, esa característica de vaciedad. Se dice que en una ocasión, un joven brote empezó a despuntar, asomando por el suelo de la cabaña. A Ryokan le interesó. Al final, al ver que crecía demasiado para lo pequeño que era el cobertizo, empezó a quitar el techo. Piensa en ello. Un bambú empezó a crecer dentro de la cabaña. Pero a Ryokan no se le ocurrió arrancar el bambú, sino que quitó el techo, porque el bambú necesitaba cielo, más espacio. La casa no era tan importante como el bambú vacío que crecía en el interior, como ese bambú tan vivo. Pero entonces pasó algo más, empezó a quemar el techo con una vela. Cuenta Suzuki. Le pareció que ese era el modo más sencillo de lograrlo. Tal vez no tenía tal cosa en la cabeza, y solo pretendió dar un poco más de espacio al brote, y al ver la vela, que estaba cerca, la utilizó. No, yo no creo que fuese a esa manera. Así es como trabaja la gente Zen, si pueden destruir algo, lo destruyen por completo. Si debe destruirse, entonces debe hacerse por completo. Y para ello toman medidas drásticas. Quemar el techo fue una medida drástica. Dice Suzuki. Pero por desgracia el tejado se incendió más de la cuenta, y toda la casa, junto con el bambú, acabó totalmente quemada. Suzuki dice por desgracia. Pero no tiene razón. Ryokan sabe que no es por desgracia. Eso es exactamente lo que quiso, que el tejado desapareciese con el resto de la casa, que toda la casa desapareciese. Cuando en tu interior empieza a crecer un bambú, cuando algo nuevo empieza a crecer interiormente, llámalo meditación o llámalo zazen, cuando algo nuevo empieza a crecer en tu interior, la mente es la estructura que lo rodea. Como al principio siempre empiezas con la mente, no hay otro modo de comenzar.
Si has venido a verme, has venido a causa de la mente. Si has empezado a meditar, has empezado a causa de la mente. Incluso si estás escuchándome hablar contra la mente, estás escuchando desde la mente, así que todo pertenece a la estructura de la mente. Ese tejado, esa estructura, esa cabaña, es la mente, y el bambú crece en su interior. Ryokan quemó el tejado. Suzuki dice: por desgracia el fuego se le fue de las manos, y no solo quemó toda la estructura, sino también el bambú. Naturalmente. Suzuki cree que cuando se quema el bambú es por accidente. Pero no es así. En primer lugar, a fin de proteger tu meditación, tendré que quemar la estructura de la mente, pues esta meditación que has iniciado es parte de tu mente. Cuando la mente se ha quemado, la meditación también habrá ardido. Esta mente y esta meditación van juntas. Esta meditación parte de la mente se irá con la mente. Una vez esta meditación y esta mente hayan desaparecido, llegará otro tipo de meditación. Sí, ese es el sentido de esta bella historia. No estoy dispuesto a coincidir con Suzuki, que no ha comprendido el sentido. Se ha quedado demasiado enganchado al bambú. Ha perdido el hilo. Por fortuna el fuego se extendió más de la cuenta, de hecho, esa fue la idea original. Cuando un maestro como Ryokan hace algo, sabe perfectamente lo que está haciendo. No puede ser un accidente. Todo se lleva a cabo con atención total, con una consciencia total y absoluta. Eso es lo que pretendió hacer. La estructura debía desaparecer, y el bambú con ella. La mente debe desaparecer, y la meditación que iniciaste con la mente también desaparecerá. Y luego llegará otro tipo de meditación, que no tendrá nada que ver contigo, un algo totalmente discontinuo. Es discontinuo respecto de ti. Proviene de Dios, del todo, y se trata de un regalo. No ha sido creado por ti, es un suceso. Día aparece con una cosa u otra. Imagina y piensa que tal vez funcione en esa ocasión. Ya han pasado 3 meses, así que llega, y antes de que haya tenido tiempo de abrir la boca, el maestro le da un bofetón. Y el discípulo dice: un momento. Ni siquiera he abierto la boca. Y el maestro responde: entonces sería demasiado tarde. Si dices algo, será demasiado tarde. Y ese día le sucede algo al discípulo. No ha dicho nada. Cada día ha ido diciendo algo, y claro, le ha caído un palo, así que no tenía sentido. Y por ello acabó por pensar que todo lo que dijese estaba equivocado, y que por eso era golpeado por el maestro. Pero ahora había desaparecido incluso ese razonamiento. No había dicho nada, ahora se trata de algo con lo que la mente ya no puede. Cuando la mente no puede con algo, renuncia. Cuando la mente demuestra su impotencia anda, y no deja de pensar. Pasan los meses y empieza a enloquecer, el sonido del aplauso de una sola mano. Y se presenta al maestro con muchas soluciones, y el maestro le dará de palos. También eso es algo particular del Zen. La compasión es tan grande, que si el maestro cree que dar de palos será de ayuda, entonces apaleará. Si cree que dar un puntapié ayudará, entonces dará puntapiés. Si siente que hay que echar a un discípulo por la ventana, entonces lo arrojará por ella. Hará todo aquello que crea que es necesario. Y no lo hará de manera premeditada, sino que mirará al discípulo, y será aquello que suceda en ese momento en su consciencia. Su comportamiento será totalmente inesperado. Un maestro zen es impredecible. Si acudes a un swami lingüista, verás que siempre es predecible. Si le haces una pregunta, su respuesta será predecible. Recitará los Vedas, los Upanishads, casi como les dice que mediten sobre el sonido del aplauso de una sola mano. Pero una sola mano no puede aplaudir, y por ello la solución aparece prohibida, rechazada, desde el principio. Una mano no puede crear el sonido de un aplauso. Para aplaudir son necesarias al menos 2 manos. Aplaudir significa la intervención de ambas. Aplaudir es un conflicto, y por ello no puede suceder con una sola mano. Así que el acertijo es imposible. No se trata de un acertijo normal y corriente. Tampoco se trata de que si piensas lo suficiente acabarás dando con la solución. No. Cuanto más pienses, más imposible te parecerá la solución. La solución no existe. Es algo que se ha negado desde el principio. El koan debe ser formulado de tal manera que tu mente no tenga la posibilidad de pensar en ello, y tienes que pensar en ello. Y el discípulo se sienta en meditación, y continúa pensando. Y piensa en loro. Sabrás su respuesta por adelantado. Pero no sucederá así con un maestro zen.
Si acudes a un maestro zen, nunca sabrás qué puede suceder. Nadie lo sabe. Son tan inmediatos, incluso al cabo de miles de años, que no puede decirse nada acerca de cómo reaccionará un maestro zen frente a tu pregunta, de cuál será su respuesta. El discípulo llega con muchas soluciones, que son regulares, porque la solución es imposible. Así que incluso sin necesidad de escuchar la respuesta, la que trae el discípulo, el maestro sentirá la necesidad de golpearle. Sucedió una vez, llegó un discípulo, que había estado presentando una u otra solución al koan de aplaudir con una sola mano, desde hacía 3 meses. En esta ocasión llegó con la idea de que golpearía la pared con la palma de la mano. Ahora bien, esa no es una solución. El maestro le golpea. Y así todo el tiempo. Cada El método zen por el cual aprenderás a vivir sin pensamientos, sin la mente, es llamado koan. Se trata de un método muy especial, es la mayor contribución del zen al mundo. Al igual que existen otros métodos en otras escuelas, por ejemplo Vipassana, la mirada discriminadora, es el método que el Buda ofreció al mundo. Clara visión. También son métodos las posturas de yoga de Patanjali, una contribución esencial al mundo. La contribución especial del zen es el koan. Un koan es un acertijo, muy especial, un acertijo que es imposible solucionar, un acertijo que no puede solucionarse a través de su formulación. Piensas y piensas. Hay que pensar, reflexionar, y meditar sobre ello. Por ejemplo, a los discípulos